Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 9 conformado por Dinino Carmen, Tadeo Joseph y Paula Castro y les vamos a hablar acerca de los test proyectivos. Los test proyectivos son un medio de expresión de la personalidad. Con el test se enfrenta la persona a una situación estímulo capaz de generar el mayor número de respuestas posibles. Estas respuestas serán originales en cada caso, no habrá respuestas buenas, malas o peores, ni serán preestablecidas, sino el reflejo fiel de la personalidad del sujeto. Estos revelan la posición de la persona respecto al mundo circundante, al acontecer social, su actitud ante circunstancias difíciles de la vida o su comportamiento moral. Los test están integrados con las técnicas proyectivas, que son situaciones no estructuradas pero estandarizadas en las que se le pide al sujeto que responda con las menores restricciones posibles en sus respuestas. Permiten revelar aspectos inconscientes de la conducta, estimulando la imaginación del sujeto y también permiten una amplia variedad de respuestas subjetivas. Los test proyectivos traspasan para ello el umbral de la conciencia, burlando las barreras habituales de la conciencia cuando no es consciente de los propios motivos o deseos, de la educación cuando se comporta como lo que se espera en base a su nivel de educación, de la irracionalidad cuando se consigue ir más allá del juicio y del pensamiento racional y por último de la inadmisibilidad cuando el sujeto no está dispuesto a admitir algo negativo sobre sí mismo. ¿Cuáles son las ventajas de su uso? En primer lugar, pueden aplicarse tanto a grupos como en forma individual. Su aplicación es relativamente simple y ofrecen información importante obtenida en un corto periodo de tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? Entre ellas está su falta de estandarización. Esto quiere decir que las diferentes personas que aplican la prueba pueden interpretarlas de forma diferente y por lo tanto se obtendrán resultados diferentes. Se les considera generalmente menos fiables que otras pruebas psicológicas estandarizadas y objetivas. Algunos piensan que hacen diagnósticos poco precisos, que evalúan la conducta del individuo en lugar de los síntomas. Y por último, estas pruebas son de conocimiento de algunas personas por su difusión. Y los evaluados están condicionados por la información previa y esta puede verse afectada si la persona ha tenido conocimiento previo de cómo es la prueba, qué se busca evaluar, cómo se debe realizar, entre otras características. Cuando hablamos de los test proyectivos, podemos clasificarlos como estructurales, donde se aplica un material visual de poca estructuración, donde el examinado dice lo que ve o a lo que se le puede parecer. El más conocido es el test de Rorschach. También tenemos los test temáticos, donde se ofrece un material visual con el que el examinado debe narrar una historia, como por ejemplo está el test de percepción temática. Otro tipo de test proyectivo son los expresivos, donde el examinado describe o dibuja una o varias figuras, como por ejemplo el test de la figura humana de Macover. También tenemos los test constructivos, donde se aplica un material específico concreto que debe organizar el examinado a partir de varias consignas, como por ejemplo está el test del pueblo. Por último, dentro de los test proyectivos tenemos los test asociativos, donde se indica al examinado que indique verbalmente sus asociaciones ante palabras, frases o historias breves. Un ejemplo de ello sería las fábulas de Dos. El test de Rorschach es un test de percepción visual proyectivo estructural publicado por Hermann Rorschach en 1921 y está basado en la influencia de la personalidad en la percepción de las cosas, de cómo incide en lo que la persona ve y cómo lo ve, incluso en la esfera sexual. Este es un test donde se presentan 10 láminas o tarjetas con una mancha de tinta ambigua, simétrica de manera bilateral, donde 5 son en blanco y negro, 2 son rojo y gris y 3 de varios colores contra un fondo blanco. Deben de presentarse en un orden riguroso, mostrando las láminas a 50 centímetros de la persona. Es recomendable realizar la prueba en una habitación tranquila, alejada de todo estímulo, considerando que no deberían haber interrupciones. La persona que evalúa presenta las tarjetas de manera individual y se pide a los examinados que informen lo que ven en la mancha sin recibir ninguna indicación más. Después de que se han presentado todas las tarjetas, el examinador vuelve a mostrarle cada imagen para descubrir qué rasgos determinaron sus respuestas.
Esta prueba se utiliza principalmente en los análisis profundos de la personalidad, calidad del pensamiento e integridad del ajuste a la realidad. Puede ofrecer a menudo claves para el diagnóstico del paciente o proporcionarnos material que no había surgido en el escrutinio rutinario. Obviamente no mostraremos aquí las láminas ni su análisis habitual para evitar el riesgo de contaminar la aplicación de pruebas en el futuro. El test describe a la persona a nivel estructural y funcional. Rorschach estudia la personalidad desde un sistema tipológico con 3 perfiles fundamentales: introverso, extratensivo y coartado. El tipo introverso lo define como una persona con tendencia a la vida intensiva, con poca capacidad de adaptación al ambiente, con torpeza, falta de habilidad, y este patrón lo llaman inteligencia diferenciada. Toda persona normalmente tiene aspectos de introversión. Cuando este falta hay inseguridad interna y cuando está aumentada se tiende al alejamiento de la realidad. Luego tenemos el tipo extratensivo. Rorschach lo define como personas con tendencia a la vida externa, habilidad afectiva, capacidad para adaptarse a la realidad, con habilidad y sentido práctico, con inteligencia estereotipada. Son personas que proyectan sus aspectos. Una persona normal debe de tener capacidad de extratensión. Si esta disminuye, tendrá una visión muy racionalista del mundo, y ser muy extratensivo se traduce en habilidad de los afectos. Por último, tenemos el tipo coartado. Se trata de personas afectivas con una vida muy atrofiada. Viven la realidad por el intelecto y se trata de personas indolentes, pedantes y depresivas. Test de apreciación temática. Este test fue publicado en 1935 por Morgan y Murray y consiste en la interpretación de una serie de imágenes. El TAT, como indican sus siglas, utiliza la técnica de inventar historias en base a la interpretación de láminas con escenas de varios tipos, algunas de ellas configuradas vagantemente con el fin de que el sujeto proyecte sus tendencias, conflictos y temática predominante. Las imágenes de las láminas han sido escogidas de manera que evoquen ideas de agresión, de peligro, de miedo, de relaciones parentales o de sexualidad. Entre los principios fundamentales del teatro de Murray destacan 2 tendencias, ambas de carácter proyectivo. La primera sería que ante situaciones ambiguas o estructuradas, cada sujeto tiende a interpretarlas según sus propias experiencias, deseos e inclinaciones. Y la segunda, que al inventar historias, los contenidos mentales predominantes se van a exteriorizar en forma consciente o inconsciente. Este test va a constar de 20 láminas. Una de ellas estará en blanco con el objetivo de obligar al sujeto de que imagine el tema sobre el cual deberá crear el relato. Las 20 láminas se van a agrupar en 2 series de 10, cada una para aplicarlas en 2 sesiones separadas o al menos con un día de intervalo, a fin de reducir al mínimo la declinación en la productividad del sujeto por fatiga y por consiguiente la banalidad, aunque en sujetos que relaten historias breves podrá bastar una sola sesión. Un ejemplo es que al ver esta imagen me podrían relatar qué está sintiendo o qué está pensando esta persona. Es importante que su historia cuente con un presente, un pasado y un futuro. Como vimos en el ejemplo anterior, dicha imagen podría hacer referencia a temas como la culpabilidad, la tristeza y sus posibles motivos. Es importante destacar que el resultado del TAT no tiene una única posible interpretación, ya que al no ser un test estandarizado que refleja puntuaciones concretas, su valoración va a requerir de elevadas dosis de intuición y juicio clínico, siendo la información extraída del tipo cualitativa, es decir, no va a permitir establecer un diagnóstico, pero sí se observa el modo en que el paciente ve las cosas y cómo las estructura. El test de apreciación temática infantil, o CAT, con sus siglas en inglés Children Appreciation Test, fue creado en 1954 por Leopold Bellet y Sonja Bellet. Es un descendiente directo del TAT, no compite con él ni lo sustituye, sin embargo es inapropiado para niños del mismo modo que el CAT lo es para los adultos. El CAT debe emplearse en edades comprendidas de 3 a 10 años. Tiene como objeto diagnóstico proporcionar una visión dinámica de los conflictos infantiles.
Explora más específicamente la relación del niño con las figuras del grupo familiar, así como la posición y reacción ante el mundo de padres y adultos. Las figuras de identificación, al ser animales, proporcionan la proyección de los impulsos agresivos y de la vida impulsiva en general, sin que tengan la amenaza directa y consciente de la culpa. Un ejemplo es que se le puede pedir a un niño que nos relate una historia a partir de la imagen que vemos a continuación de los dos perros, y esta puede hacer referencia a temas como la rivalidad, ira y sus posibles motivos. El test de apreciación temática infantil, o CAT, con sus siglas en inglés Children Appreciation Test, fue creado en 1954 por Leopold Bellet y Sonja Bellet. Es un descendiente directo del TAT, no compite con él ni lo sustituye, sin embargo es inapropiado para niños del mismo modo que el CAT lo es para los adultos. El CAT debe emplearse en edades comprendidas de 3 a 10 años. Tiene como objeto diagnóstico proporcionar una visión dinámica de los conflictos infantiles. Explora más específicamente la relación del niño con las figuras del grupo familiar, así como la posición y reacción ante el mundo de padres y adultos. Las figuras de identificación, al ser animales, proporcionan la proyección de los impulsos agresivos y de la vida impulsiva en general, sin que tengan la amenaza directa y consciente de la culpa. Un ejemplo es que se le puede pedir a un niño que nos relate una historia a partir de la imagen que vemos a continuación de los dos perros, y esta puede hacer referencia a temas como la rivalidad, ira y sus posibles motivos. La ansiedad del niño y las defensas establecidas para enfrentarlas van a quedar presentes a lo largo de la narración de las 10 historias correspondientes a la lámina del test, que fueron planteadas para provocar respuestas relacionadas con problemas de alimentación y orales en general, rivalidad entre los hermanos, actitud del niño frente a las figuras paternas y actitud del niño frente a los padres como pareja. Al momento de su aplicación debe presentarse más como un juego que como un test. La consigna consiste en decirle, vamos a jugar a contar cuentos. Tú los vas a contar mirando las imágenes y nos vas a decir qué sucede, qué están haciendo los animales. En caso de ser necesario, se añadirá en un momento oportuno del relato qué sucedió antes y qué sucederá después. Es importante mencionar que las láminas han sido enumeradas y dispuestas en un orden determinado y se deben presentar respetando dicho orden. Una vez finalizados los cuentos, el examinador puede releerlos al niño preguntándole acerca de ciertos puntos claves como qué edad tienen los animales, nombres, lugares, etc. Y es conveniente ir apuntando las respuestas y también hacerlo acerca del comportamiento del niño. Dentro de los test de apreciación temática infantil encontramos el CATH, el cual es una forma de CAT, que en lugar de animales las mismas escenas estarán representadas por figuras humanas. El motivo de esta variación es que en los niños un poco mayores y sobre todo aquellos niños que tienen una edad mental por encima de los 10 años se obtiene una mayor productividad con dibujos humanos. También encontramos el CATS, que es un complemento del CAT y fue ideado para estudiar problemas específicos. Igualmente consta de 10 láminas, cada una de ellas las cuales trata un tema específico, por ejemplo, problemas escolares, problemas físicos o intentar averiguar las fantasías del niño con relación al embarazo de la madre. Test del dibujo de la figura humana de Macover. El dibujo de una persona fue originalmente empleado por Goodenough en 1926 para determinar el nivel intelectual en los niños, pero pronto los psicólogos visualizaron su utilidad como expresión de los conflictos y las motivaciones internas, entre ellos la autora del test, Karen Macover, en 1949. Muchos estudios han demostrado que a través del dibujo de la figura humana se produce la expresión más íntima de la personalidad del individuo. A su vez, aparecen los modelos y las ideas más arraigadas que tienen, pues son los que se basan para poder crear la figura. Básicamente, el propósito del test es evaluar la personalidad, la conducta, la estabilidad emocional y los puntos de conflicto del sujeto a través de la interpretación del dibujo realizado por este. La aplicación de este test es sumamente fácil y es lo que ha constituido una de sus mayores ventajas. Se le presenta al examinado una hoja en blanco, un lápiz y una borra y se le pide que dibuje una persona.
Mientras el sujeto está trabajando de forma simulada, se van a ir tomando datos como el tiempo que tarda en realizar el dibujo, la secuencia de las partes dibujadas, si ha utilizado borra, qué partes ha borrado y qué sexo ha dibujado. Cuando el sujeto ha terminado, se le da otra hoja en blanco y se le pide que dibuje una persona del sexo opuesto de la cual acaba de dibujar. En la segunda parte está lo que se llama análisis de asociaciones. Estas tienden a valorar para dilucidar algunos significados especiales y problemas particulares del dibujo. Ya que la mayoría de las personas no atienden al modelo gráfico, cuando comienzan a producir asociaciones, rápidamente deslizan hacia sus propios defectos, compensaciones y deseos. A menudo se introducen personalizaciones inconscientes y los sujetos empiezan a decir yo, aunque aparentemente hablan de la persona dibujada. El cuestionario de Karen Macover está destinado a descubrir las actitudes del paciente hacia sí mismo y hacia los demás. La interpretación del dibujo puede hacerse que comprenda diferentes zonas. Las principales son las siguientes, como las características sociales, como la cara y los rasgos faciales, los rasgos de contacto, como brazos, manos, dedos, pies y piernas, otras partes del cuerpo, como tronco, hombro, pecho y caderas, la vestimenta, bolsillos, cremalleras, lazos, corbatas, zapatos, sombreros, etc. Los aspectos estructurales y formales, como el movimiento, sucesión y simetría. Las indicaciones de conflicto son las borraduras y los sombreados, y las diferencias entre la representación del hombre y la mujer. Un ejemplo es que los niños tímidos suelen pintar los rasgos faciales muy suavemente. El test de persona bajo la lluvia. La primera noción que se tiene es del año 1924 con el test de Fay. Este test se podía aplicar tanto a niños como a adultos, tanto de forma individual o colectiva, y se valoraba en forma de puntuación según los elementos que aparecían. En 1947 intentó realizarse una nueva forma de evaluación, pero fue desechada. En 1995, Hamber presenta diferentes ejemplos de este test, pero su análisis aún presenta déficit. Y finalmente, en el 2005, aparece la publicación del Manual de Test de Persona bajo la lluvia, adaptación y aplicación, de Querol y Chávez Paz, donde presentan una forma de análisis basada en los resultados obtenidos con más de 300 individuos. Este test puede hacerse de forma individual o global, a todas las edades y en ambos sexos. En cuanto a su aplicación, es sumamente sencilla, pues se le pide al individuo que dibuje una persona bajo la lluvia, proporcionándole una hoja en blanco en posición vertical al sujeto, junto con un lápiz para que desarrolle el dibujo. Hay ocasiones en que puede cambiar la posición de la hoja. El cambio se le permite sin hacer ningún tipo de comentario, pero se toma la nota de este hecho para su posterior interpretación. Cabe aclarar que no importa la calidad del dibujo, sino lo que expresa a través del mismo, sus elementos y el dibujo en sí. Esto es importante señalarlo para que el sujeto baje su nivel de ansiedad, ya que no estamos en clase de arte ni de dibujo. Lo interesante es poder conocerlo y no se valoran sus destrezas gráficas. En este tipo de test proyectivos son tan importantes los elementos que el paciente dibuja o no dibuja en la hoja, así como la historia que contará sobre la persona que se encuentra bajo la lluvia. A su vez, este test permite evaluar la ansiedad y el temor del paciente en determinados ámbitos. Se pueden ver cuáles son sus defensas y si se adapta de forma patológica a los cambios. Según el manual de Silvia Querol y María Chávez, se busca con la interpretación del dibujo obtener la imagen corporal del individuo bajo condiciones desagradables, en las cuales la lluvia representa el factor perturbador, y así observar qué tipo de defensas utiliza. Test de la aldea imaginaria de Muccioli. Presenta un material manipulativo que consta de pequeñas piezas que presentan elementos de edificaciones o conjuntos arquitectónicos. Edad de aplicación a niños a partir de los 8 años y tiene un tiempo de aplicación libre. Materiales a utilizar: casas, iglesias, tiendas, hospitales, edificios de correo, árboles, autos, entre otros. Se le pide al paciente que con los elementos que posee construya un pueblo. A muchos de los edificios se les supone un valor simbólico. Tiene una interpretación compleja basada en el paralelismo de la organización psíquica con la organización del pueblo representado. La construcción, tal como se le deja sobre la mesa, es un corte efectuado en el mundo de la conciencia del sujeto,
un cuadro de la forma en que vive. Test de las fábulas de Louise Duss. En 1940, la psicóloga suiza Louise Duss propone un test proyectivo que consiste en 10 cuentos incompletos a los que el niño debe aportar un final. Este método tenía por objetivo ser un elemento útil para el diagnóstico y pronóstico psicoanalítico del niño en edad comprendida entre 3 y 9 años. Los relatos presentan temas que tratan de provocar respuestas que pongan de manifiesto el estado de las pulsaciones y su intensidad. Duss se propone con estos temas conseguir respuestas simbólicas que permitan visualizar complejos. Esta prueba es de interpretación cualitativa basada en respuestas dadas por el sujeto y su historial en la conducta manifiesta durante la sesión. Las historias comunican más las actividades y actitudes del examinado que los objetos y personas a las que éste se refiere. Cada uno de los personajes que aparecen en las historias del paciente representa un aspecto de la personalidad de éste. Cuanto más aceptable sea una aptitud para la conciencia del paciente, mayor es la similitud entre él y el personaje. Las historias pueden comunicar actitudes superficiales, estereotipadas o defensivas del sujeto. Por lo mismo, se pueden identificar y diagnosticar complejos inconscientes y problemas de conducta. Su aplicación es individual, sin tiempo prefijado, en un rango de edad que va desde los 3 años en adelante. Aplicación. Al aplicarle el DUS, el entrevistador debe plantearle al niño la siguiente consigna. Te voy a contar algunos cuentos que tienen pregunta al final. Tú tienes que darme la respuesta. Puedes contestarme exactamente lo que piensas, porque la respuesta que des será la acertada. Interpretación de respuestas según DUS. Para la interpretación, DUS toma en cuenta 3 tipos de respuestas, categorizadas de la siguiente forma. Normal. El niño brinda una respuesta común, banal, irrelevante. Indicio de equilibrio psíquico. Estas respuestas normales sirven de norma para reconocerlas interindividualmente significativas. El niño brinda una respuesta que expresa culpabilidad, angustia, agresividad. Indicio de complejo. Denuncia al niño neurótico. Resistencia. El niño no responde al relato. Indicio de que toca un conflicto del pequeño. Test de las frases incompletas de Sachs. Este test presenta, como su nombre lo indica, frases incompletas que el paciente debe completar o seguir. Aparecen al principio de las oraciones y tan rápido como sea posible, para sacar del inconsciente, el paciente debe completar las frases terminándolas de forma que tengan sentido. Dicho sentido suele estar relacionado con sentimientos y emociones reprimidas. Este tipo de pruebas basadas en completar las frases nacieron en la psicología clínica de la personalidad, puesto que su objetivo principal es evaluar, estudiar y definir sentimientos, actitudes y valores de las personas ante situaciones y relaciones individuales. Es importante comentar que pese a su aplicación en la psicología clínica, esta prueba no tiene gran validez diagnóstica. Esto significa que no podemos detectar un trastorno mental utilizando solamente el test de Sachs. Para ello debemos utilizar otras herramientas como la escala de Rosenberg o el test de la bipolaridad. La orden básica para realizar este test es completar frases incompletas. Estas se agrupan según categorías de forma que mediante las respuestas el paciente refleja sus pensamientos reales en torno a dichas áreas. Las categorías más habituales son padres y figuras de autoridad, madre, familia actual, relaciones interpersonales, sexualidad, manejo de emociones, futuro y metas, entre otros. Una vez respondidas estas preguntas, el experto interpreta que hemos formado y analizará los factores de personalidad ocultos tras nuestras respuestas. Por último, nos queríamos despedir con esta frase de Florence Scovel que dice: si no manejas tu mente subconscientemente, alguien más lo hará por ti. Muchas gracias por su atención, esperamos que les haya gustado.